Repaso Escuela Sabática. Siéntanse todos muy bienvenidos porque vamos a estudiar la lección número 8 titulada La esperanza del Nuevo Testamento. Y quiero, como siempre, poder introducir a mis compañeros que en este momento nos van a acompañar para disfrutar juntos. A mi derecha tengo al pastor Daniel Liernur. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Estás bien? Sí, perfecto. ¿Disfrutando? Disfrutando. Qué bueno. No es la primera vez, pero hace No. un tiempito que no te teníamos con Sí, nosotros. sí, me han perdonado un poco. Muy pero... bien. No, la verdad que siempre es un privilegio. placer, compañero de trabajo, así que va a ser una alegría. Y a mi izquierda tengo al pastor Carlos Cerdá. ¿Cómo anda, pastor? Bienvenido. Un gusto saludarte, Leo, a vos y a la audiencia con el folleto de Escuela Sabática, y esta vez un tema sin ninguna duda cautivante porque tiene que ver con la esperanza. Muy bien, tal cual. Algo que nos caracteriza como iglesia, ¿no? Claro, exacto. Así que vamos a pedirle al Dios de la esperanza que nos acompañe. acompañe. Así que, ¿Cómo no? pastor, le invito a que pueda acompañarnos en oración Con gusto. para que Dios nos guíe. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por todas tus bendiciones y ahora te clamamos porque nos acompañes con tu Santo Espíritu en el repaso de esta lección tan importante para la vida del cristiano. Por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿les parece? Vamos a leer el texto central de esta semana. Se encuentra en 1 de Juan 5, 11 y 12 y dice lo siguiente. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quería empezar, Carlos, preguntándote, porque nosotros hoy encontramos diversas iglesias, diversas denominaciones, mejor dicho, ¿no? Sí. Protestantes, que nacieron a raíz de esta división, pero que ellos notan una diferencia o creen encontrar una diferencia entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Hay diferencias entre la esperanza, entre comillas? ¿Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con esta esperanza? Dos cuestiones. Primero, el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es, digamos, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces es una continuación. Claro. Entonces en la Biblia no es que hay contradicción entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la contradicción la hacen las personas, los intérpretes. Y fundamentalmente a partir del concepto antropológico que se tenga. Esto es muy importante, porque, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, pero todos los que escribieron, excepto Lucas, todos eran hebreos. Claro. Pensaban como hebreos, es decir, seguían con toda la línea del Antiguo Testamento, la mentalidad hebrea. Y fíjate qué interesante, Leo, Daniel, que en la cultura o el contexto del Nuevo Testamento, los griegos tenían un concepto antropológico que partía al ser humano en dos. Por un lado, cuerpo, y por otro lado, alma. Mientras que el concepto, la concepción antropológica bíblica del Antiguo Testamento, como del Nuevo también, es la mentalidad hebrea de que somos una unidad sellada. Somos un alma. Indivisible, somos un alma. Entonces no es que tenemos un alma, sino que somos un alma. Pero el problema, ¿dónde radica? Radica en que el problema de que el ser humano se enferma, envejece y muere finalmente. Entonces el problema radica en la pérdida de la vida. Entonces, como el problema radica en la pérdida de la vida, significa en que buscan a través de conceptos o concepciones antropológicas, los griegos hicieron eso, de cómo poder perdurar cuando se termina la vida. Y entonces crearon esa idea de algo inmortal en el hombre. Pero en el hombre no hay nada inmortal. Entonces los hebreos lo tenían muy claro, que lo plasmaron en el Antiguo Testamento y lo continuaron en el Nuevo. En que el hombre cuando muere, muere, pero tenían la misma preocupación, la preocupación de que la vida se termina. Así que por lo tanto, Dios da la gran y bendita esperanza, que Él es la vida, el versículo que terminas de leer, en Él está la vida, Él es la vida, y entonces lo que tenemos que hacer, tanto los del Antiguo Testamento que vivían con esa esperanza, como los del Nuevo Testamento, que palparon esa esperanza, como nosotros aferrarnos al Señor Jesucristo, Entonces, que Él es la vida. No solo el hombre es una unidad, sino que la Biblia es una unidad también. La Biblia es una unidad, La exactamente. esperanza es la misma. Es la misma. Muy bien.
Ahora, vos mencionaste, Carlos, algunos problemas. Envejecimiento, dolor, muerte. Todos entendemos, Dani, que por el hecho de estar vivos, afrontamos dificultades, ¿no? Definitivamente. Por estar en este mundo. En la búsqueda de la relevancia, porque el cristianismo es relevante para nuestro mundo, para nuestra existencia, ¿cómo puede nuestra fe en Jesús aportarle sentido a la vida humana? Porque hay gente que quizás hoy no encuentra un sentido, ¿no? Es que justamente la esperanza del creyente, esa esperanza bienaventurada, como presenta la palabra de Dios, es lo que le da sentido a la vida. Sin esa perspectiva, entonces estás en oscuridad. Y la vida misma no tiene sentido. Claro. Estás arrojado al mundo con la única certeza de que te vas a morir. Claro. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, bien conocido versículo, dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Otras versiones dicen de conmiseración, los más desdichados, los más miserables, porque creemos una mentira. Claro. Pero dice el apóstol Pablo, pero Cristo sí murió y sí resucitó. Y eso es lo que le da perspectiva y da proyección a la vida, una vida abundante, que por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante, una vida eterna. Es como una luz que ilumina tu vida. Salmo 119, 105, versículo que hemos aprendido desde pequeño, nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara, una luz que ilumina tu camino. Es decir, si no tienes la palabra de Dios, tu vida no tiene luz. Estás en total oscuridad. Por eso, claro que tiene sentido creer en Cristo. Por las promesas, por las volcadas en la Biblia. Promesas del Señor. Muy bien. Exacto. Que muchas de ellas, como bien decía el pastor Carlos, han encontrado cumplimiento, Obvio. las del Antiguo, en la En el época Nuevo del Nuevo Testamento. Testamento. Y hasta es más, podríamos decir, el Antiguo Testamento anuncia al Mesías, que es la vida. Claro, que es la vida. Que es la vida. Wow. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de ese anuncio. Wow. Entonces, la vida vino. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, caminó entre nosotros, y ahí está la esperanza. Por eso es muy interesante el versículo que citó Daniel, en lo que respecta a los griegos no tenían en absoluto esperanza en la resurrección, Claro. no creían en eso. O sea, es locura para los que no creen. Y sin embargo, para los creyentes, allí nos aferramos. Tal cual. Y ¿saben qué? Un pastor de experiencia hace un tiempo me dijo que, ustedes me dirán si es verdad o no, que la mayoría o todos los pastores comienzan su ministerio creyendo, Claro. o por lo menos con la expectativa de que van a ser la generación, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. La generación Ser que, la última generación. claro, que va a terminar la obra, la misión, los planes de Dios para nosotros como iglesia, como mundo. Y la realidad es que siguen habiendo generaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí encontramos una dificultad. ¿Cómo podemos hacer para mostrarle, pastor, a esta generación la relevancia de nuestra fe ante el paso del tiempo? Es muy interesante tu pregunta. Yo me acuerdo cuando, yo entro a la iglesia y conozco la Biblia y la iglesia con 20 años. Claro. Y resulta que recuerdo allí en Rosario, en la iglesia de Alberdi, recuerdo a un pastor anciano, jubilado, el pastor Santiago Calvermater, recuerdo, y resulta que él, un sermón que dio, uno de los primeros que escuché en mi vida, entonces él mencionaba y hacía hincapié en esto. Y decía, yo me acuerdo, era joven y yo lo escuchaba y tenía 20 años. Claro. Era joven y creía firmemente que Cristo iba a venir en nuestra época, decía. Y resulta que ya soy viejo y Cristo aún no ha venido, pero sigo creyendo, decía. Y a mí me impactó. Y entonces yo me abracé, estudié en la Biblia, me abracé a esa promesa, y resulta que era joven en aquel entonces y creía firmemente que Cristo iba a venir, y hoy en día ya tengo la cabeza blanca y Cristo aún no vino. Entonces, es cierto que la historia se puede repetir, pero Cristo no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿no es cierto? Dice eso el apóstol Pablo allí el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:9, ¿verdad? Sino que es paciente. ¿Por qué causa? Porque en su amor, su misericordia, Él sabe el tiempo necesario esperar para hasta que se completen sus hijos, ¿no es cierto? Ahora, qué interesante esto, porque la bendita esperanza o la promesa está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 3, que seguramente la mayoría de los cristianos sabe de memoria, cuando Cristo dice,
no se turbe vuestro corazón. O sea, él sabía que hay mucha ansiedad, preocupación. Y sigue diciendo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, vendré otra vez. Sabía todo. Sabía todo. Sabía lo que estábamos sintiendo y nos estaba diciendo claramente lo que iba a pasar, pero nos estaba anunciando al mismo tiempo en que íbamos a estar como invitados un tiempo allá en el cielo. Claro. Un tiempo, pero nosotros somos De acá. humanos, del humus, terrestres. Y entonces volveremos a... Ahora, fíjense qué interesante. A mí me gusta y me impacta cómo termina el versículo 3 de San Juan, capítulo 1, en donde dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, en otro día por allí en la lección aparece el verbo eimi, que es el verbo ser, estar, ¿no es cierto?, en griego. Y es interesante porque, fíjense qué interesante que hoy en día la ciencia, muy preocupados por la fatiga, el agotamiento del planeta, que el mismo ser humano lo está destruyendo, entonces están buscando y poniendo el ojo, ¿no es cierto?, en algún otro planeta que tenga algunas condiciones similares, ¿no es cierto?, para poder un grupo escapar allá si el planeta se destruye. Y prolongar la vida, siempre estamos en lo mismo. Y qué interesante que la gran preocupación es cómo hacer afuera, cómo respirar, cómo sobrevivir fuera del planeta, porque acá es donde está la atmósfera y podemos respirar. Y acá Cristo parece que como proyectándose hacia el futuro, Él dice con claridad, para que no se turbe vuestro corazón, que yo los vendré a buscar. No te preocupes cómo vas a respirar allí, porque donde yo estoy, el verbo estar, donde yo estoy, ustedes van a estar. Donde yo existo, ustedes van a existir. Donde yo respiro, el mundo de la ciencia piensa en escafandra, ¿no es cierto? Y cómo, donde yo respiro, ustedes van a respirar. Que tiene que ver con la vida. Donde yo vivo, ustedes van a vivir. Como decías al principio, Carlos, vino la vida. Vino la vida, exacto. Y ¿saben qué? Cuando pensamos en la vida cristiana, Daniel, nos damos cuenta que la Biblia no promete la solución a todos nuestros problemas cotidianos. O sea, no es una realidad bíblica el decir, acepta a Jesús y te va a ir todo bien. La realidad es diferente, ¿no? Sí. Pero muchos cristianos, cuando algo no va bien en su vida, se frustran. O sea, hay que decir que hay una creencia implícita, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos la promesa de vida eterna, que sí es bíblica, a afrontar la dolorosa realidad de nuestra mortalidad temporal? Porque todos hemos perdido a alguien, o quizás algunos hemos perdido muchas personas cercanas, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos esta promesa de eternidad a luchar contra la mortalidad que muchos sufren? Sí, mortalidad o incluso las dificultades, sin llegar al extremo de la muerte. Claro. Hay situaciones situación límite, como dicen los filósofos, que te llevan a reflexionar y decir, bueno, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No? Estamos orando para que el Señor calme la tormenta, calme las dificultades, reine la paz, y está bien. Pero a veces el Señor no calma la tormenta, pero sí calma al marinero que está en medio de la tormenta. No que el Señor te acomode las circunstancias para poder sobrevivir, sino que te da fuerzas para poder sobrevivir en las distintas circunstancias. Cuando Jesús, ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, yo digo que van a tener dificultades, van a tener problemas, pero confíen. Otras versiones dice, anímense, confíen, yo he vencido al mundo. Yo ya pasé por esto y sé cómo sobrevivir a las distintas dificultades. O sea que Dios me puede dar fortaleza incluso para afrontar las pérdidas. Bueno, cuando Jesús comienza a describir el fin de los tiempos y todas las dificultades y problemas, los discípulos están ansiosos y entonces Jesús les dijo, muchachos, tranquilos, cuando vean que todas estas cosas sucedan, ¿qué dice? Levanten vuestra cabeza, ¿por qué? Porque nuestra redención está cerca. ¿No? O sea, las dificultades, en lugar de alejarte de Dios, al contrario, tienen que aferrarte más a Dios, sabiendo que estas dificultades te fortalecen y es la preparación para la patria celestial. Wow, fantástico. La esperanza del Nuevo Testamento, ¿no? La bendita esperanza. Los tesalonicenses tenían un problemita, como comunidad, como iglesia, creían en un error, que era que la vida eterna estaba exclusivamente reservada a aquellos que estuvieran vivos para ver la segunda venida. ¿Cómo corrigió Pablo este concepto erróneo?
Qué idea particular, ¿no es cierto? Sí. Entonces significa que todos los que vivieron antes, Un engaño satánico. nadie tendría, o sea, no hay esperanza alguna para los que mueren. Por eso se esforzaban tanto. O sea, la gran por multitud la dejaban afuera. La dejaban afuera. Y se esforzaban tanto por mantenerlos vivos, a sus seres queridos, ¿no es cierto? Y, La desesperación. claro. Es interesante porque en el idioma griego, en el original, hay distintas palabras para referirse a los hechos, ¿no? Por ejemplo, para referirse al tiempo, el tiempo de vida que nosotros tenemos, el cronos, el cronómetro, el tiempo marcado por una vuelta de la Tierra sobre su propio eje, en torno al Sol. Entonces un tiempo, y en ese tiempo es limitado. Y nosotros, promedio de vida, ¿cuántos somos? 76, 80 años. Desde la perspectiva del cronos es muy poco. Y después está el aión. No existe la palabra eternidad en la Biblia. En el Antiguo Testamento es olam en hebreo, y en el Nuevo Testamento es aión en griego, pero que en realidad significa tiempo indefinido. Tiempo sin fin. Mucho tiempo. Mucho tiempo, interminable, ¿no es cierto? Que traducido es eterno, Claro, ¿no es cierto? Pero bueno, moraré por largos días. claro, El exacto, Salmo exactamente. 23. Y bueno, y en el caso de allí en Tesalonia, estaban desviándose en la doctrina y creyendo, angustiándose, desesperándose, ¿verdad? Otra vez por lo mismo, por la pérdida de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida, decía Daniel, si de golpe resulta que se te pasó la juventud, que te llegó la vejez, se termina la cosa, ¿y qué? Y bueno, y entonces otra vez volver a la esperanza. Y Pablo, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 en adelante, es una gran promesa también de las promesas claves de los cristianos. Y allí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Claro. Y siempre comparando, metafóricamente hablando lo de duermen. Porque ya Cristo había dicho, el día que comiere allá en el jardín del Edén, ciertamente moriréis. O sea, en que... Se van a ir muriendo. Claro, entonces compara metafóricamente hablando con un sueño. Yo destaco esto porque a veces algunos llegan a creerse la metáfora como si fuera literal. Y es una metáfora lo que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y resulta que hay muchos que interpretan, incluso en la actualidad, ese traerá Dios con él, como que Cristo cuando venga por segunda vez va a traer a las almas de los que murieron, creyentes, las va a traer. Pero ese no es lo que dice el contexto inmediato anterior, posterior, allí en la Biblia. Pablo no dice eso, sino que hay que interpretar claramente, acorde al contexto, y lo que hay que interpretar es que cuando dice traerá juntamente con él, es traer hacia él. Claro, ¿dónde ¿correcto? está él? ¿Dónde está él? Y la prueba está un poco más abajo en el versículo, cuando dice, luego nosotros, habla de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibirle al Señor en el aire. Ahí está en que traerá hacia él. Entonces Cristo viene, y un dato interesante, no tocará tierra. Claro. En su segunda Una clave para venida, una clave. descubrir la verdad. Exacto, sino en que estará allá y sus hijos, los salvados, resucitados y los que estemos con vida, hacia allá le recibiremos a él, en el aire. Así lo dice, ¿verdad? Muy bien. Pablo muy claro, ¿no? Es muy claro, Ministrando su iglesia. Dani, nos queda el último minuto y tengo una pregunta para hacerte que es de aplicación porque nos toca a todos vivir esta realidad, ¿no? 1 Corintios 15, 59 al 55 menciona que en la segunda venida todos seremos transformados. Exacto. En la segunda venida todos seremos transformados para ser ciudadanos del cielo. ¿Qué lugar tiene nuestro carácter ahora? En esa esperanza a futuro, ¿no? Porque la transformación está por venir. ¿Qué lugar tiene mi carácter, el carácter que todos estamos construyendo en este momento? Es muy interesante porque muchos cristianos se esfuerzan para ser cristianos, ¿no? Entonces no hagas esto, no consumas aquello otro, hasta restringiéndose hasta los pensamientos. No, esto no es de Dios. Y viven angustiados, sin disfrutar del contacto con el Señor directamente. Se esfuerzan para obedecer, para llegar a ser hijos de Dios. Pero en realidad el apóstol Pablo dice, ya somos hijos de Dios.
Yo no tengo que comportarme como un hombre adulto Claro. para ser un hombre adulto. Yo me comporto como un hombre adulto porque soy un hombre adulto. El cristiano se comporta como creyente, no para ser creyente, sino porque lo es, claramente. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo que el que está en Cristo es una nueva criatura, la transformación la logra el Señor en nosotros. No nos da el tiempo para leer el Salmo 40, pero cuando David dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, lo pone sobre la roca, y Él endereza mis pasos. No soy yo el que endereza mis pasos, sino que el Señor se encarga de enderezar mis pasos y pone un cántico nuevo, un cántico de glorificación a Dios. De Verán esperanza. esto mucho, dice, wow, yo también quiero esa esperanza. Y quizás destacar, si me permitís, muy Sí, sí. brevemente, en el momento en que uno cree en Cristo y le aceptó en su corazón, ya la vida eterna está en nosotros. Exacto. Porque más ya no vivo yo, dijo el apóstol Más Pablo, Cristo sino que Cristo vive en mí. vive en mí. Ya tenemos vida eterna, ya empezó ese aión, ya Exacto. estamos en ese proceso de tiempo indefinido, aunque algunos tengamos que hacer un paréntesis. Exacto. Pero ya la vida eterna, ya la empezamos. Y bueno, Filipenses 2.13 te dice, ¿no es cierto?, que produce en nosotros el querer Como el hacer. como el hacer, Como el hacer. por la buena voluntad de Dios, por los méritos de Cristo. Cuando creemos, no nos preocupamos por ser, sino que empezamos a hacer. Nos real. entregamos y el Señor se encarga de transformar nuestra vida. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por habernos acompañado una vez más. Gracias también, Carlos, por habernos acompañado. Y gracias a cada uno de ustedes por conectarse. Los invitamos la próxima semana, una vez más, porque vamos a tener una lección apasionante donde vamos a estudiar supuestos pasajes contradictorios de la Biblia. Que Dios los bendiga.